En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo fue mi cursada de ginecología. Eso, terminé de cursar más una cortita. Ginecología muy bien aprobada y hoy les quiero contar cómo fue mi cursada para todos los que van a cursar ahí gineco en el Milsen. Ya les adelanto que fue una cortita que yo cursé en mi UDH y fue una cortita que me gustó bastante. La verdad que aprendí un montón y nada, recomiendo la cursada ahí. Pero antes de arrancar a hablar, les quiero pedir, si les gusta el video, ya saben, dejen el like, suscríbanse a ese canal y bueno, sepan que todos los videos de cortitas de UDH están en la playlist de UDH. Entonces ahí ustedes van a encontrar información sobre semiología, medicina interna, sobre finales también de UDH y bueno, muchos videos sobre cortitas también. Así que nada, espero que les guste el video y si tienen alguna duda pueden dejar acá en los comentarios que yo les respondo apenas pueda. Bueno, arrancando entonces a hablar de la cursada de ginecología, como ya les comenté en el principio del video, yo la cursé en el Hospital Milsen, que es mi UDH de base, fue donde yo cursé semio, interna y todo, y nada, fue más una cortita que yo tuve ahí. Yo la cursé ahora entre junio y julio de 2023 y es una cortita de 5 semanas, es una cortita que tiene un cronograma teórico práctico, entonces ustedes van a tener clases teóricas todos los días durante esas 5 semanas y también van a tener prácticos. En el Milsen nosotros tenemos las clases teóricas y ciertos días de la semana. A la mañana tenemos prácticos y también podemos tener prácticos a la tarde si alguno quería venir a la tarde para ir a quirófano. Había prácticos de consultorio, entonces nosotros teníamos por lo menos un práctico de consultorio y por lo menos un práctico de quirófano. Digo por lo menos porque nosotros teníamos la posibilidad de ir más días, entonces vos tenías que cumplir, digamos, una agenda mínima de 2 prácticos, uno de quirófano y otro de consultorio, pero todos teníamos la posibilidad de ir otros días, tanto a quirófano cuanto a consultorio. Y para la regularidad era venir en todas las clases, entonces todas esas clases a la mañana teóricas teníamos que venir, entonces el 80% de asistencia, tener mínimo los 2 prácticos, uno en consultorio y otro en quirófano, y aprobar los parciales, porque gineco, igual que pediatría, obstetricia, es una cortita que tiene parciales, entonces ustedes van a tener 2 parciales y tienen después el examen final. En el Milsen todos los exámenes son orales, entonces nosotros básicamente teníamos 2 parciales orales y después el final oral. El primer parcial era más o menos en el final de la segunda semana de cursada o en el principio de la tercera semana, y después venía el segundo parcial que era un prefinal, o sea, era un parcial integrador, nosotros lo rendíamos y 2 días después ya era el final, o sea, rendimos el prefinal un lunes, ponele, y el final ya fue el miércoles, entonces es poquito tiempo, digamos, solo para hacer ese repaso final, y fueron todos los parciales orales. Como yo les comenté, nosotros tenemos clases teóricas todos los días. Las clases eran con los residentes de ginecología y los jefes de servicio. Nosotros tuvimos clases muy buenas. Obviamente que hay unas clases que por ahí no son tan buenas, pero la mayoría de las clases fue buena. Nos disponibilizaban los powers, así que nosotros directamente estudiábamos con los powers con las diapositivas de las clases y también obviamente tomábamos notas. Yo tomé nota de prácticamente todas las clases, hice mis resúmenes y en la descripción del video les voy a dejar el link de mi drive de la carpeta de gineco donde van a encontrar mis resúmenes. Obviamente que yo siempre digo, no estudien de los resúmenes de otra persona. Es más que nada para basarse y ver por ahí qué fue lo importante que esa persona priorizó de ese tema, etc. Pero siempre recomiendo que ustedes lean las diapos de la clase y hagan sus propios resúmenes. Hasta porque las diapos son muy completas. En fin, y nada, nosotros tenemos clases todos los días a la mañana. Las clases solían arrancar a las 9 de la mañana, entonces creo que hubo un día que otro que nosotros tuvimos que estar a las 8 en el hospital, pero la mayoría era a las 9 de la mañana y habían algunos días de la semana que eran días de prácticos y ahí nos dividían en grupos porque en mi carril éramos como 15, 16 personas, entonces nos dividían en grupos. No, mentira, éramos menos porque un par fue a cursar en otro hospital. Éramos como 12 personas, creo, 11, 12. Entonces nos dividían en grupos de 3, 4, 5 para ir a consultorio a la mañana y el resto en ese día de prácticos que no tenían prácticos quedaban en casa y ahí aprovechábamos esas mañanas para estudiar. Y como yo les comenté, los parciales y el final son orales, así que nada, era básicamente ese estudio activo de llegar en casa después de la clase y completar los resúmenes por ahí con la diapo de las clases.
ellos no recomendaron que nosotros leyéramos de ninguna bibliografía tipo libro de gineco y básicamente nos dijeron, lean de las clases porque es de ahí que nosotros les vamos a tomar. Para algunas cosas decían, bueno, pueden leer de tal consenso, la Sociedad Argentina de Mastología dice eso, pero básicamente era leer de las clases. Entonces yo llegaba en casa, tomaba nota de todas las cosas, llegaba en casa, completaba los resúmenes con las diapos a veces cuando nos pasaban, o a veces directamente el resumen ya estaba completo de la clase. Entonces yo me sentaba y nada, ese estudio activo de ir hablando todos los temas, armar todos los speeches e ir preparando los exámenes. Bueno, ahora contándoles un poquito sobre los exámenes. Desde el día 1 en la cursada los docentes nos decían, chicos, preparen un tema para los exámenes. En todos los exámenes vayan con algún tema preparado, el speech bien ordenado, porque nosotros solemos dejar que ustedes hablen de un tema que les guste como primera pregunta. Entonces nos decían eso desde el día 1 y básicamente todos nosotros preparamos un tema. Para el primer parcial yo preparé síndrome ovario poliquístico y justamente me tomó el jefe de la cursada y nada, me llamó, me preguntó si yo tenía un tema, yo le dije SOP y nada, me dejó explicar, yo fui explicando todas las cosas de SOP, me frenaba, me hacía una pregunta que otra, pero básicamente fue bien charlado porque yo fui explicando todo el tema que yo había preparado. Después me tomó cáncer de mama y ahí me preguntó todo de cáncer de mama, la estratificación de cáncer de mama, cómo se hacía el diagnóstico, para qué se hacía una biopsia radioquirúrgica, para qué servía el BIRATS, el tratamiento según los distintos estadios. Y fue básicamente eso mi primer parcial. Fueron esas dos preguntas, una del tema que yo había preparado y de cáncer de mama después todo. Después del segundo parcial, que fueron 2 semanas después del primer parcial, en el segundo parcial también de nuevo fue otro doctor que me tomó, me preguntó la primera pregunta, ¿tenés un tema preparado? Y yo había preparado hiperplasia endometrial. Entonces expliqué hiperplasia endometrial, después el doctor me preguntó qué yo sabía sobre adenoma de pezón. Entonces yo empecé a explicar y después me preguntó cómo se diferenciaba el derrame de un derrame por cáncer, entonces le expliqué. Después me preguntó por qué una mujer tenía spotting en la mitad del ciclo menstrual, las cosas de spotting, y me pidió para dibujar la curva de estrógenos, que no era una pregunta tan clara, pero él o sea, es una pregunta de fisio, ¿no? Pero bueno, él me fue ayudando y nada, terminamos ahí dibujando y charlando de la curva de estrógenos. Y después la última pregunta fue una pregunta de cáncer de cuello uterino. Me preguntó la estratificación de cáncer de cuello uterino, los diagnósticos, o sea, cómo se hacía el diagnóstico, los tratamientos según el tipo de, el estadio, o sea, según los distintos estadios del cáncer, cómo se trataba, cuál era con histerectomía total, cuál era con distintos quimioterapia, radioterapia, en fin. Fue preguntando eso y otra cosa más. La clínica. ¿Cuál era el síntoma más temprano que aparecía en las mujeres con cáncer de cuello de útero? Y cómo se hacía el screening. Y una cosa muy importante es que, bueno, con esos 2 parciales ya pueden ver que en todos los parciales toman estadificaciones. En el Milsen, los doctores de gineco les encantan las estadificaciones de los cánceres. Estudienlas, chicos. No es como por ahí en otras cursadas que no tienen que saber el estadio 1A o 1B, cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, hay que saber en el estadio 1A cuál es el tamaño en centímetros del tumor, cuál es el tamaño en centímetros de la dimensión mayor del tumor. Sí, ellos quieren que ustedes sepan las estadificaciones. Tienen que saber estadificación de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio, que toman mucho. Esos 3, o sea, cáncer de mama, cuello de útero, cáncer de endometrio, cáncer de vulva, también hay que saber la estadificación, entonces de eso sepan. Después de sarcoma uterino, no, ese casi nunca lo toman, pero por ejemplo, mama, cuello uterino, endometrio, tienen que saber esos. Y bueno, nada, aprobé ahí el prefinal y después fuimos para el final. En el final me tomó el mismo doctor que me había tomado el primer parcial, que era jefe de la cursada. Y bueno, las preguntas fueron de vuelta un tema si yo había preparado un tema. En ese caso yo preparé enfermedad trofoblástica gestacional, que era un tema que me gustaba desde obstetricia, que había cursado antes de gineco. Entonces arranqué hablando de enfermedad trofoblástica gestacional. Es un tema largo, entonces el doctor me cortó en la mitad del tema y dijo, listo. Bueno, ¿qué sabes de cáncer de vulva? Y nada, cáncer de vulva no es un tema tan tomado, pero nosotros sabíamos que a él le gustaba tomar ese tema, entonces todos estudiamos cáncer de vulva, estadificación, etc. Entonces me preguntó sobre cáncer de vulva, cuáles eran los síntomas, cuáles eran las lesiones que predisponían al cáncer de
de vulva, después me preguntó la estratificación de cáncer de vulva. Y nada, yo fui explicando. Después de eso me preguntó los conceptos de polimenorrea, oligomenorrea y amenorrea. ¿Qué significaba? ¿Cómo se dividían? ¿Cuáles eran las causas? Después me preguntó abdomen agudo ginecológico. ¿Cuáles eran las causas? ¿Cómo eran los síntomas? ¿Cómo se dividían? Porque viste que está el abdomen agudo clínico y después el abdomen agudo quirúrgico. Y dentro del quirúrgico se subdivide en quirúrgico hormonal, quirúrgico por trauma mecánico, quirúrgico por hemorrágico, entonces nada, infeccioso, había que ir explicando eso, entonces yo le fui explicando todo. Y la última pregunta fue de EPI, me preguntó los criterios diagnósticos mayor y menor de EPI y cuáles eran los síntomas que la mujer tenía en un EPI. Y bueno, fue básicamente ese mi examen. En el final yo me saqué un 8. Todos mis amigos ahí que rendieron el final en ese día aprobaron. Todos más o menos tuvieron preguntas sobre cánceres, como yo les comenté, siempre preguntaron cáncer. Y siempre a casi todos les dejaron presentar temas también, así que nada, presenten, preparen un tema para poder presentar en el final. Los docentes son muy amables, la verdad. A mí me encantó la cursada. Yo había escuchado unos comentarios de que los docentes eran muy exigentes, que trataban mal, pero la verdad a mí me encantó la cursada y no solo a mí, como a mis amigos también. Nosotros todos charlamos sobre eso después, que habíamos escuchado malos comentarios y que después tuvimos una linda experiencia. Así que nada, creo que si uno es amable con los doctores y participa y estudia y muestra interés en la cursada, puede tener una buena experiencia, aunque en cursadas que por ahí no sean o no tengo una fama tan buena. La verdad que a mí me encantó la cursada, me encantó los doctores, fui muy bien tratada, tanto en los exámenes como en las clases, en los prácticos. Y a mí me encantaron específicamente los prácticos también porque nosotros tuvimos la oportunidad de subir a quirófano. Entonces, por ejemplo, yo vi cirugías de retirada de cáncer de mama, una cosa que yo nunca había visto, y el doctor, por ejemplo, que estaba con nosotros era especialista en eso. Entonces nos explicaba, nos mostraba las mamografías, cómo se veía, explicaba lo de los cuadrantes, por ejemplo, para infiltrar con azul patente y hacer la técnica del ganglio centinela, nos explicó por qué se hacía, cómo era. En la cirugía nos dejaba acercarnos y mirarnos y mirar toda la cirugía. Entonces, la verdad que fue una cursada que yo aproveché mucho, la recomiendo. Y bueno, como yo les comenté, tengo el drive ahí de Gineco con todos mis resúmenes en mi drive. Voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y nada, espero que el video les haya ayudado con las dudas. Si tienen alguna duda de la cursada, la pueden dejar acá en los comentarios. Espero que ustedes aprovechen mucho la cursada de gineco. Si la van a cursar ahí, vayan sin miedo. Yo sé que hay comentarios positivos y negativos, pero nada, traten de ir con la mente abierta para tener la experiencia de ustedes y vivirlo de la mejor forma que puedan. Y muchos éxitos. No tengan miedo los orales, porque son buenos. Los doctores son buenos tomando y la verdad que yo tuve muy buenas experiencias en los orales ahí. Así que nada, espero que tengan una linda cursada cuando sea la vez de ustedes. Un beso y hasta el próximo video.